Las sesiones que se van a desarrollar en el Congreso se han buscado no tanto desde el punto de vista del interés científico, que también lo tienen, sino desde el punto de vista de lo que es, digamos, los últimos avances, los últimos retos, los retos con los que se está encontrando el sector en estos momentos. Entonces, digamos que hemos cogido temas que son de mucha actualidad y mucho interés. Hay 8 sesiones principales, 3 el día 8, 3 el 9 y 2 por la mañana del día 10. Y lo que hemos hecho es en cada una de esas sesiones, para tratar cada tema, traemos a un ponente seleccionado desde el ámbito académico, con un gran prestigio, investigador y profesional en su ámbito, y por otro lado lo conjugamos estas ponencias, digamos, más académicas, con ponencias que imparte gente que viene de la industria. De forma que sobre cada uno de estos temas que encontramos de mucho interés, que ahora un poco describiré, podamos tener la visión tanto académica como de aplicación o del ámbito profesional. Entonces, las dos vertientes. Un poco hemos tenido ese interés en romper esta barrera y un poco combinar lo que son los conocimientos y las aproximaciones desde los dos puntos de vista. Muy bien, y luego mesas redondas, ¿no? Y luego hay mesas redondas donde estarán los distintos ponentes, habrá un moderador y habrá posibilidad de que haya preguntas o tocar algún tema que se considere de especial interés. Entonces, digamos que hacemos un barrido por distintos ámbitos de interés, tratamos aspectos de seguridad alimentaria, que es muy importante y cada vez primordial hoy en está día. todo el mundo más alerta sobre estos problemas o crisis alimentarias. Hablamos del tema del medio ambiente y la sostenibilidad, que de nuevo es un tema fundamental. Se trata el tema de la innovación en la industria alimentaria, que es una herramienta de la que todo el mundo habla como una forma de mejorar la competitividad y poder entrar en nuevos mercados, ¿no? y digamos que mantenerse y progresar en el mercado. Luego también hablamos de aspectos de formación, porque no tenemos que olvidar que este congreso se organiza por parte de los centros que imparten la titulación en Ciencia, Tecnología y Alimentos. Se habla de ciencia y cocina, que es un aspecto también en el que nuestro país, digamos, que es puntero. Claro. Hablamos también de comercio, de comercialización, fundamentalmente de comercio electrónico. Hablamos de alimentación saludable. Y por último, un tema que tratamos es todo el tema de alimentos funcionales y toda la polémica que se ha generado en torno a cuándo podemos etiquetar un alimento diciendo que efectivamente tiene un efecto beneficioso. Es un campo que nunca termina, ¿no? De lo extenso. Sí, efectivamente. El ámbito alimentario es muy extenso. En realidad, casi todos los ámbitos científicos, una vez entras. Pero está claro que los alimentos es que interaccionamos con ellos diariamente y son elementos que tienen unas componentes muy importantes, ¿no? ¿Hay algún alimento nuevo? ¿O es una pregunta un poco... cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados y que poco a poco han ido metiendo en nuestra alimentación? Hoy en día ya está todo eso conocido, no sé. Como hay alimentos... No, alimentos nuevos los hay y cada vez se desarrollan más. Alimentos, digamos, que no son normales en nuestra dieta. La fuente principal de alimentos nuevos que hemos tenido en los últimos años son los alimentos enriquecidos, ¿no? Alimentos a los que se les ha incorporado algún tipo de componente. Un poco por citar un alimento nuevo, estos cócteles de fruta con capacidad antioxidante en realidad es un alimento nuevo, ¿no? Claro. En el que lo ingerimos, ¿no? Se consume principalmente por sus efectos beneficiosos o sus supuestos efectos beneficiosos. La crisis alimentaria no tiene nada que ver con la crisis económica, ¿no? Las crisis alimentarias generalmente es un concepto que se asocia a momentos en los que hay alertas sanitarias especialmente significativas. Por ejemplo, en el caso de las dioxinas en los pollos o alguna alerta del tema de las vacas locas, ¿no? Claro. Digamos, alertas que asociadas a algún tipo de, ¿no? Sobre todo, generalmente, algún componente que hace que suponga algún alimento un riesgo para la salud, generalmente por una contaminación externa.